La vez pasada, como ocurre en ocasiones, que se quedan algunas ideas a medias, ¿no? Fíjense esto, referente a Bill Gates. Dice, voy a donar toda mi fortuna, ¿no? Él que es magnánimo y muy buena persona. Pero fíjense, en el 2025, apenas recién, se anunció 6,000 despidos, entre 6,000 y 7,000 despidos en sus empresas, ¿no? En Microsoft. Incluso se habla de que es gente calificada, o sea, que no está corriendo al del aseo, no, es gente con una trayectoria, gente importante, uno diría, sobre todo ahora en estos tiempos de gran desarrollo tecnológico de la inteligencia artificial. O sea, es gente a la que le debe mucho, y no quiero decir que limpiar el edificio, que además de todo ya lo hacen ya hacen gran parte, este, pues en el home office, ¿no? Ya para ni en eso quieren gastar. Entonces, son despidos de 6,000 a 7,000 personas cuando ha reportado beneficios, ganancias por 26,000 millones. 26,000 millones. En el 2023, despuésito de la pandemia, anunció despidos por 10,000, en 10,000 personas a la calle. Tiene el hombre una fortuna de 130,000 millones. Mm, Esta es una de las cuestiones importantes que vale la pena reflexionar en este seminario de psicofilosofía callejera. Estamos en la sesión número 30, transmitiendo desde la gran Ciudad de México bajo la mirada protectora de San Miguel Arcángel. Porque, miren, yo aquí no vengo a dar mi opinión. Venimos en busca de la verdad. O sea, tenemos que investigar, entonces este es un espacio en los cuales se puede, trato de hacer esa reflexión que evidentemente ya hice de forma preliminar. O sea, en este asunto de que todos estamos, de que las redes sociales nos han dado la posibilidad, el derecho, que mucha gente entiende como no tanto, no como una mera posibilidad, sino abiertamente como una obligación y derecho de dar su opinión sobre lo que se les ocurra, sin necesidad incluso de documentarse, de investigar, de sentarse un rato y de reflexionarlo. O sea, vemos mucho este asunto por ejemplo, en las páginas de memes. O sea, que son memes, no son memes de la reflexión, ni son memes, no. Son memes que buscan hacer reír en la manera que sea cada quien desde su temática a la gente. Es eso, ¿no? Y la gente dice reflexiones sobre el meme. O sea, lo cual es absurdo. O sea, pero esta intención de las redes sociales tiene una clara, va encaminado hacia eso, al que nosotros vayamos a hablar y no entendernos. Les platicaba la vez pasada en este asunto que se cuenta en el capítulo 11 de Génesis de la Torre de Babel. Decía, todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, ya ensoberbecidos, ¿no? Como muchos científicos, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, para hablarle en la cara a Dios, ¿no? Y hagámonos famosos, por si no nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Es ese orgullo, esa necesidad de fama, de reconocimiento, ¿no? Que vemos mucho hoy en este asunto de los influencers. Y entonces, pero ya pues después nos cayó
la voladora, ¿no? Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos. Y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto les se propongan les será imposible. Bajemos pues y una vez ahí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar su ciudad, su estúpida ciudad, ¿no? Eso lo dice, por eso la llamó Babel, porque ahí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde ahí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Les platicaba la vez pasada, en la sesión pasada, el caso de Europa. En una o sea, ¿qué tiene Europa en común? La Champions League, ¿no? O sea, ¿qué es lo único bueno en común que tiene Europa? De ahí en fuera parece ser que no tiene nada en común. Ustedes ven a los españoles y son completamente diferentes a los alemanes, y ven a los alemanes y a los franceses y a los turcos y los irlandeses, etcétera, ¿no? Los irlandeses y los holandeses. Salvo algunas cuestiones históricas, políticas que los pueden relacionar, en realidad parecen ser planetas completamente diferentes. Europa es una ficción. O sea, Europa es un asunto meramente de la Gran Bretaña. Bueno, la Gran Bretaña ni siquiera se junta con ellos, ¿no? Solo cuando les conviene. Pero Alemania, por ejemplo, o sea, Alemania, Francia, simplemente es un asunto de control principalmente de Alemania y de Francia, ¿no? En estos días, Francia, no, que no se ha cansado aún ahora de la Francia amazona, que no se ha cansado de explotar África a la mala, ¿no? Muchas veces con el poder de los puños, muchas veces con el poder de las balas y de las bombas. Lo que han hecho tremendamente de nuestro señor Obama, ¿no? Obama el gran masón, la masonería ha destruido al mundo, han llevado esta cuestión de, en ciertos países, la primavera islámica, que no hizo más que dictaduras musulmanas apoderarse de naciones enteras. Ya hablaremos dentro de poco de un tema que ellos no quieren hablar, que los masones no quieren que hablemos, y naciones enteras fundadas incluso por la masonería, entre ellas Estados Unidos y entre ellas el México moderno, 100%, no precisamente en su independencia, sino después en el caos que prosiguió a esa independencia, en donde se convirtió completamente en un estado masón que ha perseguido a la iglesia y que tiene por ahí también su capítulo oculto en la guerra cristera. Bueno, pero en este asunto, les decía que en estos días han ocurrido cosas de gran escándalo, o sea, no nos detenemos, pues, ¿no? Con el asesinato de de los más cercanos colaboradores en su equipo, digamos, su equipo de trabajo directo, ¿no? O sea, no del gabinete, sino de ese equipo que la sigue a todos lados, que era su secretaria particular y su otro asistente que además de todo, que venía trabajando, estoy hablando de la jefa de gobierno, Clara Brugada, que francamente es lo peor que le ha pasado a esta ciudad desde el terremoto del 85. Una mujer llena de odio, una mujer que lanza, yo presencié eso en el Zócalo, si no me equivoco, era el 30 de abril, era parte del festival del 30 de abril, del Día del Niño, metiendo todo este discurso incendiario de este feminismo hostil, de que esta ciudad, que lo escribía este muchachito, ¿no? Que recién fallecido, de nombre Pepe, ¿no? José Guzmán, me parece, y la chica Jimena, ¿no? En un caso evidentemente escalofriante, ¿no? Que
que arrojará cosas si es que se llega a develar el móvil, ¿no? de este horroroso crimen, debería de arrojar eh, cosas bastante sucias, ¿no? Bastante podridas. El caso es que en ese acto que era pues, realmente un festival de Día del Niño, ella lanzando sus bombas incendiarias con su discurso, y es que las mujeres y las mujeres y las niñas, bueno, oye, existimos nosotros que también pagamos impuestos y que votamos por ti. O sea que desde luego que queremos una ciudad en donde haya ley, cosa que le pasa por aquí, ¿no? O sea, le entra por acá y le sale por acá. Y sabes una cosa, muchas personas no queremos ser feministas, ¿no? O sea, no tienes que ser feminista para, al menos no en el feminismo que ella maneja, ¿no? En ese feminismo incendiario. No, no queremos, ¿no? Y como ves, ¿no? O sea, es muy es mi libertad, ¿no? Por eso vivimos en en una democracia y yo no quiero ser yo no quiero practicar, y muchísima gente, millones de personas no quieren eso. O sea, no se crean esa basura de que para respetar al otro, a las mujeres, de que para tener igualdad, de para crecer en igualdad de oportunidades, que por cierto, no existen en esta ciudad y no debido a los hombres, sino a un sistema y a una clase, ¿no? Que también es política, a una clase gobernante desde lo económico, lo social y y lo político. Yo tengo un buen amigo que trabaja en un en una empresa de renombrada categoría, ¿no? Y que si vienes de escuela pública, no asciendes, ¿no? O sea, no asciendes en el escalafón. O sea, no nos vayamos con esa finta. Ahorita que hablaba de Bill Gates, bueno, pues el caso de Carlos Slim es lo mismo, ¿no? Lo que según él, mostrándose humilde, magnánimo, y la gente ve que se compra un hot dog y dicen, qué bárbaro, qué humildad, ¿no? O sea, sin saber que acaba de correr a 10,000 personas. Bueno, entonces, ¿por qué en lugar de ¿por qué tiene que esperar para regalar su fortuna? Mira, ¿qué te parece? Si mejor no corres a esas personas que estás corriendo, al contrario, contratas más. Tienes muchísimo dinero, pero hoy se cree que la empresa y tu fortuna son mundos aparte. O sea, como si no tuviera nada que ver lo que yo gano y lo que yo tengo con la empresa que tengo, ¿no? O sea, no, pues la empresa es un asunto aparte. No, no lo es, ¿no? Entonces, en lugar de estar corriendo gente y en lugar de estar con sus ridiculeces, el viejo mañoso y tramposo de que va a regalar su fortuna, no, mejor que no corra la gente, al contrario, que contrate más, que haga otras empresas en otros lugares, ¿no? De entre ellas México, para dar trabajo a las personas. Y que no corra nadie, ¿no? Y que y los precios de sus productos, que son bastante elevados, ¿no? Porque como siempre he dicho, siempre te vende lo mismo a un sobreprecio. Pues cómo no va a ser millonario, ¿no? El caso de Slim dice lo mismo, ¿no? Entonces, dice, es que lo ideal es que trabajen 12 horas al día, ¿no? Y que se jubilen a los 120 años. Y pues claro, lo que quiere él y lo que tiene pues, son esclavos. Eso es lo que quiere, o sea, no quiere, así es, ¿no? La satanería que rige, o sea, son satánicos de diferentes formas y de diferentes maneras. Ya se es satánico, no te tienes que entregar a la masonería, a la satanería, ¿no? Como Clarita Brugada y Claudia Sheinbaum, ¿no? Ellas dos en este rollo de aceptar el bastón de mando en un ritual satánico, es satánico, ¿no? Las deidades espirituales prehispánicas son satánicas, eso es muy fácil de comprobar, sino simplemente el alejamiento de Dios, ¿no? O el uso ponzoñoso de Dios, ¿no? Ya lo decía yo en este asunto de la discusión de los términos y los conceptos.
es que qué humildad, ¿no? De Sandrita Cuevas, ¿no? Que miren cómo sirve atole y regala tamales a los peregrinos guadalupanos. O de, o de Eduardo Verástegui, ¿no? El actorcillo, cantante, no sé qué sea, de Televisa, que según él ahora es guadalupano y quiere ser, y quiere ser y quiere ser presidente de la República. Oiga, pues nosotros qué culpa tenemos, ¿no? O sea, pues ve, si eres guadalupano, pues ve a misa, ¿no, güey? O sea, decir, no lo tienes que andar, no tienes que andar sacando. Puedes dar tu testimonio, ciertamente, ¿no? Pero sin ser presidente de la República. ¿Quieres servir a Dios? Que ese es el asunto. ¿Quieres servir a Dios? Lo mismo, lo dice Jesucristo. Tienes que ser el más pequeño, sí, tienes que ser poca cosa, ¿no? Y esto, volvemos a este asunto de este doble homicidio cruento de las personas. O sea, es como si le hubieran matado a su mano izquierda y a su mano derecha. Así, tal cual. Esa es la sociedad en la que se debe de inspirar la iglesia. Ahora que nos dicen que debe de ser una iglesia, claro, los masones, ¿no? A los masones les encanta decir, como a mi cuatacho, aunque él no me conoce, Bernardo Barranco, ¿no? A los masones les encanta decir que son católicos. La mentira el demonio, recuerden, la acepción del demonio es el engañador, el embustero, el embaucador, ¿no? Entonces a ellos les encanta decir eso, ¿no? Que son católicos. Entonces esa es la sociedad que se debe en la que se debe de inspirar la iglesia, ¿no? O sea, que debemos de, o sea, nada de tradicionalismos, ¿no? Nada de ese tipo de cosas. No vaya a ser, ¿no? Nada de tomar la Eucaristía de rodillas, ¿no? Nada de sujetarnos a la palabra de Dios. O sea, no, yo puedo ser quien yo quiera, ¿no? En esta cuestión perversa. En la mañana estaba viendo este caso de una chiquilla, otra chiquilla, ¿no? Les he platicado un caso en Inglaterra, me parece, en la Gran Bretaña, de una muchacha que se acostó con 100 hombres en un solo día. Terminó destrozada, o sea, destrozada psicológicamente, físicamente, en todas las latitudes en donde puedan, desde luego, espiritualmente, ¿no? Pues ¿quién creen que la violó 100 veces, ¿no? Pues el demonio, ¿no? El demonio metido en la lujuria de estos morrillos, ¿no? Que van a aprovechar pan gratis, ¿no? Y después dijo, pues ahora lo voy a hacer con 1000, pese a que rompió en llanto. Ahora hubo una chica igual, influencer, ¿no? De estas chicas, o sea que nuestro modelo debe de ser de acuerdo a los medios masones de comunicación. Deben ser estas morritas amorales, o sea que se han convertido prácticamente en un pedazo de carne sin moral, sin escrúpulos, que todo mundo le puede pasar por ahí. El gran problema es que nosotros sí tenemos una parte moral, tenemos una parte espiritual, y tú, entre más peques, el demonio hace fiesta, hace pachanga. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con estos medios perversos, con esta masonería que no solo es masonería, ¿no? Que rige los destinos del mundo, incluso a través de universidades, a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, ¿no? Que nos han puesto aquí para que todos opinemos. O sea, es una nueva Babel en donde no nos entendemos. Todo mundo habla, pero nadie se escucha, nadie se pone atención. Cuando despojas a las personas de su moral, las despojas también de la posibilidad de redención. Una redención, desde luego, a través de Dios. Es decir, estoy haciendo mal, estoy pecando. O sea, no solo estoy yendo contra Dios, ofendiéndolo, sino además de todo, me estoy atacando a mí mismo. Y que además de todo irá en detrimento de mi cuerpo,
de mi moral y de la parte psicológica y de todo lo que le pongan, ¿no? Entonces, cuando yo pienso que no estoy haciendo nada malo, porque yo opero, obro, actúo de acuerdo al placer que me va a dar, a lo que si te hace feliz, ya he hablado de esto, de esta abominable idea del si te hace feliz. Si eso te queda bien, si eso si tú crees en eso, o sea que mis creencias las convierto, mis creencias las convierto en verdades. O sea, es decir, son mis verdades, no son una creencia. Si tú crees en eso, si eso te hace feliz, eso rige mi vida, ¿no? El problema es que esa es la peor estupidez que puede haber, porque mis creencias no precisamente es una verdad. Y aquello que me hace feliz, hemos confundido eso, el placer inmediato, con la felicidad, solo porque hay una descarga, no lo sé, de dopamina, por ejemplo, ¿no? Y eso siento sabroso, ¿no? Ya cinco hombres vinieron y me dieron por detrás, ¿no? A mi hombre, pensando que mi ano es vagina, y como sentí rico, entonces ese es sinónimo, fíjense nada más, o sea, vivimos en una era, en una sociedad verdaderamente estúpida. Y entonces como sentí bien sabroso, me dolió, me salió sangre, me escupieron, me dijeron perra, me dijeron, me insultaron, me agredieron, etcétera, ¿no? Me humillaron, pero sentí rico, ¿no? Y entonces ese es mi referente. O sea, imagínense nada más, si te hace feliz, pero no, Dios santo, es que no puede ser el referente. Si tú crees en eso, me dice, no estamos hablando de creencias. La camisa del Cruz Azul es azul, ese es un hecho, ese no es una creencia. La playera del Real Madrid es blanca, esa no es una creencia, es un hecho. Dios existe, ese es un hecho. El demonio existe y te hace pedazos y quiere apoderarse de ti para condenarte y llevar a que te retuerzas en el infierno por toda la eternidad. Ese es un hecho, no es una creencia. Hay que distinguir lo que es una creencia de lo que es una verdad, de lo que es un hecho. No es muy difícil y que no nos podemos regir. Nuestra filosofía de vida no puede ser si te hace feliz. Si resulta, esta chiquilla hoy de Australia, que fueron 580 y tantos fulanos que le pasaron por encima. Fue a urgencias al otro día porque tenía sangrado, tenía cortadas en ya sabe dónde, ¿no? Pero como si eso te hace feliz y el novio, bueno, si eso puede llamarse novio, hemos despojado fíjense nada más que abominable. Si te hace feliz, no tiene nada de malo, es algo natural, ¿no? Dios no existe. Nadie tiene derecho a meterse en tu vida. Tú sé lo que quieras ser. Imagínense nomás qué ideas tan demoníacas y tan abominables que nos han convertido en un pedazo de carne que sin moral. Al menos eso es lo que nosotros creemos, porque después viene la venganza, ¿no? Esa es la sociedad que hemos creado. ¿Y dónde están los científicos? ¿Dónde está la ciencia masona? ¿Dónde están las universidades que digan, no muchachos, a ver, momento, ¿no? Momento. El ano no es una vagina. El ano del hombre no es una vagina, ¿no? Y ¿dónde están los psicólogos? Quiero verlos, ¿no? Que le diga a una muchachita, no, perdóname, ¿no? Pero si tú te metes, ya no con 500 ni con 100, si tú te metes con uno y con otro, vas a terminar destruido, ¿no? ¿Dónde están los médicos que digan, oigan, no,
Es que esto no puede ser. Y entonces, si no somos modernistas, fíjense nada más una cosa. O sea, Dios me tiene que aceptar. O sea, si yo tengo mi sitio, ¿no? De Only FANS, ¿no? Y quiero ser sacerdote, ¿no? Y a mí me gusta de todo. La felicidad, así muy freudiana, ¿no? Muy, muy abominable y satánicamente freudiana, que le hizo creer a la gente estúpida, ¿no? Así como, y insisto, ¿no? Esos filósofos de la sospecha abiertamente satánicos, Nietzsche, ¿no? Que terminó siendo torturado y martirizado por el demonio. Marx, ¿no? Es decir, que le metió a la gente esta idea de que trabajar y explotar a alguien es prácticamente sinónimos. No estoy diciendo que no exista la explotación laboral, pues bueno, pues ahí está Carlos Slim, ¿no? Y Freud, que prácticamente hizo sinónimos, ¿no? Ese asunto de la satisfacción, del goce, del placer, ¿no? Que es que si no alcanzamos eso, esa es la causa de nuestras neurosis. No, eso no es así. Ustedes verán a la chica que tiene más actividad sexual, no es precisamente la más feliz, ¿no? Ni es la más satisfecha con su vida. Eso no es. Y al vato igual, ¿no? Vean, y entonces así, no, pues yo practico esto, me meto con monos, con perros, con todo. Pero quiero ser sacerdote, quiero ser obispa, ¿no? Y la iglesia no tiene, vaya, por Dios santo, modernícense, ¿no? Pues ¿en qué siglo viven? ¿No? Además la iglesia es peor, ahí están los peores son los católicos, ¿no? O sea que como están ahí los peores, ¿no? Entonces no hay ningún derecho a decirles nada. Miren, no vayamos tan rápido, ya les había dicho, miren, por más que tengan un papá woke, un papá progre o sacerdotes woke, que son en el fondo masones, que son en el fondo esta mafia, la banda que ya denuncia esta investigadora Jane Smith. Ella es teóloga, filósofa, y dice que hay una, como en el mismo gobierno, en los gobiernos, en el gobierno de la Ciudad de México es así, ¿no? Esta mafia arcoíris, que todas estas posiciones son para ellos, ¿no? O sea, los que conviven o los que coinciden con esa cultura, pues, que técnicamente pues, no tendría nada de malo, pero se convierte en una mafia que lo controlan todo. Y tiene algo de malo en la iglesia, ciertamente. Tal vez en el gobierno de la ciudad, pues no tendría mayor trascendencia, ¿no? O sea, puedes ser secretario de lo que sea, de la Ciudad de México, si eres trisexual, sí puedes. O sea, claro que sí. Porque ciertamente eso no es delito, pero es pecado. Aunque pues no necesitamos a un santo realmente para que dirija esa institución, ¿no? Si bien el hecho de que la jefa de gobierno sea insistentemente incendiaria en sus discursos referente a este tema, no es algo, desde luego, no es lo más sano para nuestra ciudad. El sábado anterior, al día que grabó esto, se celebró algo referente, ¿no? a la comunidad. No sé, era un día de respeto, un día X cosa, algo se celebra, lo cual está bien, pues, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero en su cuenta de Facebook, doña Clarita Brugada publicó, yo creo que habrá hecho en el transcurso del día, pues no sé, a lo mejor unas 15 publicaciones, 16, o sea, en general sobre sus asuntos, ¿no? Sobre la agenda del día. Bueno, 12 de esos 15, 16, ya le perdí la cuenta por ahí de las 8 de la noche. 12 al menos, 12 publicaciones de ellas fueron referentes a eso. Tranquila, ¿no? O sea, tal vez con uno en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche, creo que hubiera sido... O sea, ¿cuándo te das cuenta que es parte de una agenda muy perversa, ¿no? O sea, para ellos, o sea, auspiciados por George Soros, ¿no?
por toda esta élite perversa de su muy demoníaca Agenda 2030, ¿no? De reducir la población a la mala, ¿no? O sea, volviendo a la gente gay, trisexual, ¿no? Transexual, lo de trisexual es una mofa mía, ¿no? Sembrando neurosis con ellos en el calentamiento global, en el calentamiento planetario. Por cierto, la vez pasada, cuando me hago bolas con las palabras, trato de grabar esto de un jalón para que de esta parte, ¿no? O sea, que es un seminario, o sea, no es algo que procuro no editar nada, ¿no? Para que este asunto de la reflexión fluya de la manera más natural, ¿no? Entonces, en lugar de León XIV dije Luis XIV, ¿no? No, claro que no, estoy hablando de León XIV, el nuevo papa, ¿no? Entonces, creo que 12 publicaciones en donde habla de toda esta cosa, ¿no? De quién está gobernando, con qué intenciones, ¿no? Es la reducción poblacional, ¿no? De este culto, al aborto, ¿no? Es decir, como de esta crítica a las estructuras familiares, o más bien denostación de la figura paterna. La mamá no puede ser menos que explotada, que una tonta, una vieja taruga, ¿no? Aquella chica que se atreve a tener hijos, pues es sinónimo de vieja taruga, ¿no? Entonces, o sea, ellos no atacan solo en un flanco, ¿no? Sino es un ataque en esta guerra espiritual muy compleja, que vienen de todos lados, y que además no se cansan. ¿Por qué hablo de esto tan reiteradamente? Porque esto es el centro de nuestra existencia. Esto es lo más, o sea, ni siquiera el tetracampeonato de la América, que Dios quiera, es tan importante como es. Bueno, ya cuando publique esto, ya habrá pasado el segundo juego de la final, ¿no? Ni siquiera eso es tan importante. No es tan importante si haces esto o lo otro, que desde luego tiene una importancia en nuestras vidas, ¿no? Pero lo más importante es esta cuestión espiritual. Ellos saben además que controlando la Iglesia Católica, el Vaticano, el cual lo controlan desde hace, échenle, después de Pío XII, que muy probablemente asesinaron, ¿no? Después vino el masón Roncalli, ¿no? Viejo vicioso. Después vino el gran anticristo del siglo XX en la Iglesia Católica, Giambattista Montini, ¿no? Pablo VI, que sabemos de buena fuente que está en el infierno. Y después vinieron un tremenda lucha a garrones, mataron a Juan Pablo I. Ellos saben que si tienen a la Iglesia Católica, tienen al mundo. Las otras iglesias son de chocolate, esas las inventó Satanás, ¿no? Él las inventó, él es el dueño y propietario, eso no se preocupe. Pero si controlas la Iglesia Católica, si cambias su doctrina, o sea, si haces creer que nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, es simplemente una fulana, ¿no? O sea, que además de todo traicionó a José con el Espíritu Santo, y que fue una infiel y que tuvo muchos otros hijos. No. La Virgen de Guadalupe la Virgen María no tuvo otros hijos, ¿no? O sea, no fue así. Y el carácter divino, el carácter de Dios, de Cristo, o sea, que Jesús no era un vato, pues, ¿no? Como lo quiere pintar el Islam, ¿no? El Islam de nuestro amigo Mahoma, que lo visitó, ¿no? Según él, lo visitó el arcángel Gabriel. que ya lo dice, hay ahí una... después hablaremos del genocidio de cristianos y hablaremos de algo muy interesante. Es un escritor, un filósofo, es teólogo, ¿no? Él es nacido en Mesopotamia, bueno, en la antigua Mesopotamia. Él se asume como caldeo, es iraquí, ¿no? Tiene de esos nombres, ¿no? O sea, no, quiero decir, no es árabe. Él dice, no, yo no soy árabe, yo soy musulmán, yo no soy esto, yo no soy, no,
yo soy caldeo, así por si pensábamos que ya habían, y entonces él habla, ¿no? De esta cuestión, ¿no? El Islam, perdón, por si pensábamos que ya se habían extinguido, no, no, o sea, siguen existiendo, los caldeos, al pueblo caldeo me refiero. Entonces él dice, el Islam es una cuestión, o sea, no es una religión, es un movimiento político social, claro, pero además, pues, patrocinado, ya saben con quién, ¿no? Pues ya saben por quién, ¿no? Pues Satanás, que no tiene empacho en vestirse de ángel de luz y de hacerse pasar por el arcángel Gabriel para decirle a Mahoma, soy él, ¿no? Nunca le dijo, oye, ya visité a María hace 500 años, ¿no? Y María tuvo un hijo que se llama Jesucristo, hijo de Dios y a la vez, Dios, ¿no? No le dijo eso, se lo mantuvo oculto. Entonces, quiero compartir con ustedes esta cuestión porque que quede muy claro, ¿no? Quieres seguir a Dios, tienes que renunciar a todo. A todo. Tienes que renunciar a ti mismo. Así tal cual, ¿no? Por cierto, ahorita, antes de pasar a ese tema, me han preguntado, ¿no? Sobre esta cuestión del Opus Dei, y ahora que estoy haciendo este recorrido de papas, ¿no? Cuando nos detenemos en Juan Pablo II, pues es una cuestión polémica porque Juan Pablo II se apoyó en el Opus Dei, una asociación con orden religiosa, viene de los años 20, si no mal entiendo, del siglo XX, ¿no? José María Escrivá Balaguer o de Balaguer, que por cierto ya canonizado, ¿no? Bueno, que hay muchas cuestiones polémicas en torno al Opus Dei. Vale la pena hacer una sesión exclusiva del Opus Dei. Y con eso podemos rematar también la sesión de hoy. Miren, si no fuera por el Opus Dei, la Iglesia Católica, como es, hace rato hubiera dejado de existir, ¿no? Sería una ONG, así, eso sería. O sea, si hoy la Iglesia Católica, sobre todo el Vaticano, ¿no? De todas estas cosas monstruosas que hicieron en el Concilio Vaticano II, ¿no? 62, 65, una cosa así, que fue destruir, demoler la doctrina, ¿no? Si no fuera por el Opus Dei, estaríamos perdidos. Miren, antes de que digan, Dios me tiene que aceptar como yo soy, ¿no? Así todo, guapachoso, calenturiento, ese tipo de cosas. No, 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 no. ¿Quieres seguir a Dios? ¿Quieres ser un ministro de Dios? Porque tienes que renunciar a ti mismo, tienes que renunciar a todo. Mateo 6, Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos señores, o sea, Dios y el varo, ¿no? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. O sea, por si creían que Bill Gates era muy cristiano, o Carlos Slim, o cualquier fulo, hasta su tío, el que tiene mucho varo. Mateo 8. Otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús, se le había muerto el papá, lo tenía ahí. Y Jesús le replicó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ni siquiera le dio chance de. Mateo 10, Jesús, señal de contradicción. Estoy escribiendo un ensayo sobre eso, pero para entender, cuando he dicho, no puedes entender a Dios con tu lógica. En Dios hay algo que yo llamo principio de contradicción. A lo mejor creo que yo lo llamo así, pero creo que me lo fusilé de la misma Biblia, ¿no? Dice Mateo 10, señal de contradicción. Y habla de esto, ¿no? No crean que he venido a traer paz a la tierra, al contrario, he venido a traer espada, a enfrentar al hombre con su padre y a la hija con su madre, a la nuera con la suegra. Bueno, eso ya era, ese enfrentamiento ha sido de siempre, ¿no?
A los enemigos del hombre serán los de su propia familia, ¿no? Dice, renunciarse para seguir a Jesús. El que me, el que me ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que encuentre su vida, el que vaya hacia su vida la va a perder. El que pierda su fe en mí la encontrará. Mateo 6, capítulo 6. Peligro de las riquezas. Dice, os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por la rendija de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Un camello, según he investigado, se refiere a un hilo muy grueso, ¿no? Que me parece que era un tejido que era hecho con piel de camello, ¿no? Dice, todo aquel que haya dejado casas, hermanas, hermanos, padre, madre, hijos, campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Condiciones para seguir a Jesús. Mateo 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Marcos 10. Ese de Marcos 10 solo lo puse así como, desde el comienzo de la creación, Él, el Señor, Él en mayúscula, los hizo varón y hembra. Claro, van a venir, ¿no? Así, no, soy 325 géneros. Lucas 14. Si alguno viene hacia mí y no odia a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz, venga en pos de mí y venga, no puede ser discípulo mío. También está el de la barca, ¿no? Señor, estoy con mi papá. No. Ven en este mismo momento. El hombre rico le dice, Señor, yo he cumplido todos esos preceptos que tú exiges. Y dice, te falta algo. Te falta una cosa. Vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres. Eso es lo que debería de hacer este güey de Bill Gates, ¿no? De andar en lugar de andar de payaso, ¿no? Voy a regalar mi fortuna. Ya, güey, o sea, dinos en dónde para ir, ¿no? O no corras a tu gente, o da tus porquerías que venden, dalas más baratas, ¿no? Dice, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Y al oír esto, el señor rico, el hombre rico, se puso muy triste porque era muy rico. Dice, recompensa prometida al desprendimiento. Dijo entonces Pedro, ya lo ves, nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él respondió, les aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más al presente y vida eterna en el mundo venidero. Entonces no puedes decir, ay señores, ¿qué crees? No, pues yo tengo partido el domingo, ¿no? Y tengo un equipo de fútbol 7, pues no puedo, pero voy el lunes, ¿no? Pues no manches, ¿no? O sabes que, oye, ¿sabes qué? Señor, no. Tú me hiciste bien parrandero y sabes que me gustan los cumbiones locos. Entonces, mira, yo te voy a seguir, pero pero sábado y domingo ando bien crudote, ¿no? Bueno, si quieres que vaya contigo, pero daba barbacha, ¿no? O sea, ahí para almorzar, ¿no? Unas caguamas y que haya pancita, ¿no? Y tortillitas, ya después me duermo un rato y ya con eso estoy listo para servirte. ¿O qué crees? No, pues sí, pero el domingo pues veo a mi vieja, ¿no? La Yamilet y todo. Híjole, ¿sabes qué? Tengo algunas cosillas ahí, señor, mira, tú sabes, a mí me gustan los encuentros íntimos extravagantes, ¿no? Pero tú lo aceptas todo, ¿no? Pues soy tu hijo y tú. No, ¿sabes qué, señor? Sí, yo te voy a seguir, güey, pero tengo un business, ¿no? Ando circulando mota por todo, pero así me vas a aceptar. No hay que jugarle al estúpido, ¿no? Para seguir a Dios y sobre todo para seguirlo como ministro, como sacerdote,
tienes que renunciar a ti mismo. Si no lo haces, ¿no? O sea, si tú puedes ser lo que quieras, pero una vez siguiendo a Dios, tienes que renunciar a todo. A todos tus vicios, a todo tu degenere, a tu equipo de fútbol 7, ¿no? A la América, a todos. Si no, mejor no lo hagas, porque lo que te vas a estar ganando va a ser retorcerte forever and ever. Por mucho que tengamos un Papa Woke, o como fue el caso de Francisco, ¿no? Que por cierto, por ahí creo que no sé si lo he comentado, pero ya empieza a trascender, que dependía de los medicamentos psiquiátricos. Era de sobra conocido en el entorno de la Curia Vaticana que tenía reacciones pues así muy crazy, ¿no? Y pues necesitaba todo eso. O sea, Francisco o sea, tuvo un control prácticamente priista de la Curia Vaticana. Él nombró a la gran mayoría de los cardenales que votaron en este cónclave, y a los que se opusieron tantito los guillotinó. Fue como Pablo VI en esta lucha en esta discusión con Marcel Lefebvre, él, fundador de la fraternidad sacerdotal San Pío X. San Pío X, un papa de principios del siglo XX, si no mal recuerdo, muy apegado a la doctrina, ¿no? a la tradición de que debemos de adorar a Dios de esta manera. Entonces, hoy, en que todo se ha dispersado, que cada quien puede creer lo que quiera, que cada quien pueda hacer su propia misa, ¿no? Que yo puedo estar en la consagración y puedo por ahí decir algún chiste, ¿no? El otro día había un padre, ¿no? Un sacerdote, que está dando la Eucaristía y estaba bromeando con el monaguillo que ponen la charolita para que no se derrame nada, porque esta hostia, ¿no? Es el cuerpo y la sangre de Cristo dado en el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es un ritual. Bueno, entonces tenemos que seguir no lo hagan, a esta sociedad pervertida, degenerada, viciosa, llena de crímenes, aún en las altas esferas, que no es de ahora, de las altas esferas del gobierno. Priistas, ni se hagan ilusiones, o sea, no se crean esa estupidez de que los malos están ahora, ¿no? Que los malos, los satánicos son los de la izquierda y que los chidos y cristianos son los de la... No, en México siempre lo ha gobernado, siempre lo había gobernado, parece ser que lo sigue gobernando, la satanería masónica. Siempre, siempre, siempre. Y todos ellos fueron priistas, y por ahí panistas, porque Martita Sagún hacía sus adoratorios demoníacos para que Chente se casara con ella directamente en la residencia de Los Pinos. Miren, con esto quiero terminar esta sesión 30, ¿no? Que es muy importante. He estado investigando sobre esta cuestión del Opus Dei, ¿no? Que viene a cuento con esto que hemos hablado. Y entonces lo que veo es que me hacían levantarme a las 6 de la mañana, y ellos tienen algo así que se llama el minuto no sé qué cosa, así como el minuto, es un minuto de motivación en la que ellos consagran su día y que se levantan, ¿no? Que vencen la pereza y que es que te hacían eso, y luego es que tenía que ir yo a rezar, y luego tenía que hacer esto, y luego que o sea, era una vida dedicada a Dios. Y entonces los medios, las personas, los periodistas que los entrevistan, pero ¿a poco hacían eso? ¿A poco te hacían levantarte? ¿A poco te hacían rezar? ¿No? Y entonces critican toda esta cuestión. Es que la libertad individual, y hablan de manipulación, pero ya que empiezan a contar, que yo no digo que no habrá habido por ahí algún abuso y exceso, seguramente lo hubo, por supuesto. Pero te das cuenta y dices, pues no te pasó nada, ¿no? O sea, más que te levantaban a tal hora temprano para que tú hicieras nada más, ¿no? O que llevabas una vida consagrada a Dios. E igualmente hay muchísimas personas que dicen, bueno, pues no sé, pues yo del Opus Dei pues tengo excelentes recuerdos, ¿no?
A mí me ayudaron muchísimo en mi vida porque fue una estructura, un proceso formativo. Pero hoy estos, primero periodistas muy estúpidos que no tienen la menor idea de lo que están hablando. Segundo, que se deben a un medio de comunicación masónico, los medios masones de comunicación. Miren, no nos hagamos estúpidos. Si tú quieres ser nadador, medallista olímpico, te tienes que levantar a tal hora. O jugador de fútbol americano. O esto. Pregúntale a los jugadores de fútbol americano a qué hora se levantan. A qué hora empieza su día. Pero si ellos revelan lo que ellos hacen, es no, pues yo me tengo que levantar a las 4. Porque tengo que tengo que bañarme, tengo que salir. Tengo que desayunar algo, tengo que terminar, y a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, tengo que estar en el campo de entrenamiento. De ahí tengo que salir a esto. Su día dura, ¿no? Y lo mismo es con el que quiere ser nadador, que con el que quiere ser esto, con el que quiere ser el otro, con el que quiere ser futbolista, con el que quiere. Una vida de esfuerzo y de privaciones. El que quiere seguir a Dios es lo mismo. Pero si lo decimos de un ciclista, ¿no? Pregúntale a este muchacho hoy, ¿no? Que es un ciclista que de pronto mexicano liderando el Giro de Italia, un mexicano liderando la segunda competencia más importante del mundo del ciclismo de ruta. Eso es algo completamente fuera del script. Pregúntenle su sacrificio. Pregúntenle lo que le... pero como es un deportista, qué bárbaro, ¿no? Está siguiendo su sueño. Genial, fantástico y merece toda nuestra admiración. Pero si por ahí me levanto a las 5 de la mañana a rezar el rosario, me están manipulando, están coartando mi libertad individual. Soy un estúpido, soy esto, soy un ignorante. Esa es la sociedad estúpida, ¿no? Malévolamente masónica en la que vivimos. Bueno, ya no les quito su precioso tiempo. Nos vemos la próxima. Esperemos que el América haya sido campeón, que Isaac del Toro haya sido campeón del Giro de Italia. Primorio Dios, cuídense, pero si no, de todos modos, aquí nos vemos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la próxima.